Muy buenos días, muchachos. 2 minuticos y ya iniciamos. Ya vamos, listo, y ya arrancamos el tema. Bueno, muchachos, voy a hacer llamada lista y arrancamos. Ferney Arcila, Presente, presente. ¿vale? Neftali Caballero. Se conectó, ¿no? Juan David Castro, Presente. ¿vale? Sebastián Gómez, Estoy aquí. Chao, profe, buen día, ¿cómo vamos? Neftali, ¿cómo vamos? Excelente, profe. Listo, Neftali ya. Camilo Andrés Hernández, Presente, profe. ¿vale? Santiago Martínez, Sergio Andrés Moreno, Nicolás Patiño, Darwin Fernando Perdomo, Buenos días, profe. días. Luz Ariana Ramírez, Presente, profe. ¿vale? Carlos Nicolás Rojas, Presente. y Miguel Ángel Salazar. Presente. Sergio. Nicolás Patiño.
Bueno, muchachos, entonces, arrancamos como las últimas 10 sesiones que nos quedan la mitad del camino, que hemos visto básicamente, hemos visto ahí, em, como también desde lo práctico, ya hemos hecho algunas prácticas y cerramos ayer el tema como inicial de lo que era aplicaciones de teleinformática, ¿sí? Entonces, digamos que el tema, digamos que las exposiciones era bastante interesante porque veamos esa plataforma de internet como hacia dónde apunta, como cerrando con dos temas clave, sobre todo que fueron las dos últimas exposiciones, que fue el tema de blockchain y lo de metaversos, que es lo que ahorita se está como trabajando, como que se está escuchando, pero todas, digamos que todo ese tipo de aplicaciones sobre las mismas plataformas. A la primera semana hicimos una practiquita ahí de cómo funciona Tor, que era interesante, más que ver la entrada o el contenido desde la parte técnica, cómo nos puede servir para entender un poquito el funcionamiento digamos que de la Internet. Que no necesariamente conclusiones que hemos sacado, por ejemplo, es que no necesariamente todo funciona cliente-servidor, sino también hay una gran infraestructura persona a persona, que lo podemos ver en una parte no todo de Tor, y está también algo parecido a lo de blockchain, es algo parecido a esa infraestructura y es bastante revolucionario en cómo se distribuye la información digamos que se autocontrola y se distribuye. Entonces, eso también es interesante. Hemos visto lo de Nmap, ahí recuerden estar al día al actualizando portafolios, que miércoles, mañana o el jueves hago revisión de portafolios del segundo corte y varios no me habían presentado portafolio, entonces ojo ahí con los portafolios. Profe, el portafolio me ahí está actualizado, ¿listo? Vale. Lo actualizarlo. Listo, sí, Entonces, listo. Era listo. para recordarles eso. Que pues, por ejemplo, una cosa que debe estar en el portafolio es lo de Nmap, ¿no? Que tanto pues el online allá que no nos dejó funcionar, pero el que ya hayan practicado en la casa a nivel local digamos que para mirar. Este jueves intentamos a ver si lo podemos hacer funcionar allá, si no, como para mirar otros comandos. Sobre todo es para los comandos o sea, que de por sí que una de las tareas era los comandos de Nmap. Buenos días, profe. Mal, Nicolás, ¿cómo vamos? Bien, sí, sí. Vale. Pongo acá tu asistencia. Nicolás. Listo. Vale, entonces, comandos Nmap, venga, miramos. Mire, esta es la gran cantidad de comandos que tiene. O sea, Nmap es grandísimo, mire. O sea, y cada uno, digamos, que hace algún tipo de rastreo. Básicamente, como haciendo el resumen, es una herramienta de escaneo. Es una herramienta de escaneo que se suele trabajar con el Wireshark. No hemos hecho nada de Wireshark esta vez, pero pues ya todos más o menos saben. Pero, ¿por qué? Porque pues básicamente se pueden complementar. El Wireshark nos puede encontrar, por ejemplo, una IP. Con esa IP nosotros ya sabemos que hay algo corriendo, no sabemos, pues podemos hacer un rastreo de todos los puertos y con el número del puerto, pues podemos empezar a deducir con un gran porcentaje qué aplicaciones tiene activa. Entonces, digamos que por eso dice Wireshark Nmap, entonces digamos que se suele trabajar. Digamos que con todo esto ya básicamente debemos entender cómo funcionan los paquetes, lo de los puertos. Es importantísimo. El Nmap, digamos que en la práctica nos permite auditar, verificar configuraciones de redes. Por ejemplo, que hay un tema interesante de cómo se configuran los firewalls, ¿sí?
yo creo que ahí vamos a ver como trabajo final, vamos a profundizar la otra semana. Ya por ahí jueves o viernes ahí en clase, como es presencial, hablaremos ahí de un poquito a profundidad los firewalls y haremos una práctica que sería como el trabajo final que haremos en la otra semana ya de cómo configurar un firewall, ¿no? Que sería como la parte final de cómo se puede entender y trabajar estos o qué parámetros, ¿sí? Entonces, que básicamente es lo que vamos a hacer ahí, lo que vamos a ir trabajando desde el punto de vista de configuraciones de los diferentes elementos. Eh, eh, el jueves, pues ahí vamos a terminar vamos a hacer la práctica del router que tiene Ferney. Ferney, me haces un favor, ahorita más tardecito me envías el modelo del router para rotárselo a los compañeros. No lo anoté. Y Listo, sí. con eso la idea es que vayan buscando cómo entrar a ese modelo, cómo es el reseteo de eso, que es lo que vamos a hacer allá. Entonces, para que se vayan como alistando ahí, como en que todos los grupos lo vayan haciendo. Puede ser entre esta semana y la otra, pero digamos que ahí vamos a aprovechar que estamos en clase como para verlo funcionar. Em, y ese proceso de entrar a configuración, esos enrutadores, ya sea el de Wi-Fi, un enrutador físico tiene lo mismo, ese mismo procedimiento, ya uno está como en el sistema operativo y ya empieza a hacer la configuración. Los firewall tienen lo mismo, el firewall físico, sobre todo, estamos hablando, tiene una IP, tiene una dirección, un usuario y una contraseña, donde nosotros empezamos a hacer la configuración. Eso no tiene ningún misterio. El verdadero misterio es cuando uno tiene muchos dispositivos conectados. O sea, el firewall solo configurarlo uno puede llegar a hacer ahí pruebas y filtrar puertos y activar. Pero, por ejemplo, que eso es algo que ya debemos empezar a deducir cómo funcionan las redes, sobre todo tanto si quiero entrar a profundizar, o sea, yo quiero profundizar y empezar a aprender configuración de redes y todo eso, tengo que manejar muy bien los dispositivos y cómo trabajan integrados. Si no, si no te gusta lo de redes y más para lo de desarrollo también, digamos que hay muchas aplicaciones que deben funcionar desde que uno debe por lo menos entender cómo funcionan y también desde el área de seguridad. ¿Qué pasa? Pues digamos que creo que una vez medio hablando de las definiciones del firewall, de pronto la primera concepción se nos hacía que uno necesitaba casi un firewall por equipo, un firewall sí. No, los firewalls es básicamente un filtro, una coladera, entonces uno pues, sí, debe estar en la fuente inicial para que no entre nada y ya después de ese firewall ya uno puede entrar a los diferentes routers. Entonces, rara vez se conectan los equipos en una red grande, rara vez se conectan los equipos directamente al firewall. El firewall se conecta a otros dispositivos que suelen ser routers alámbricos, inalámbricos, porque ahí ya usted puede crear, o sea, hace el filtro principal, ¿sí? Después ya viene la configuración de distribución de redes y permisos y aplicaciones y ese tipo de cosas, pero ya tiene el filtro principal, que es más fácil que si lo hace a las redes, porque si lo hace al revés y ella te quería profundizar más en la configuración del router y está llegando mucha información sin filtrar y se podría pasar por otro punto, ¿sí? Entonces, digamos que son cosas que como que lo vamos a tener ahí en la concepción. Aquí, y cerramos el tema de ayer acá, digamos, con lo de las exposiciones que estábamos, digamos, que estábamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer estas últimas 10 sesiones que nos quedan? Pues vamos a profundizar un poquito todos estos. Hay un tema que nos tenemos pendiente, que es el que vamos a arrancar hoy, que es una serie de definiciones que tiene que ver con la transmisión de datos, ya desde la parte física. Entonces, hoy vamos a ir trabajando en esto y ahorita básicamente es ir creando una diapositiva por cada uno de estos elementos. Vamos a ir trabajando que son estas ADSL, yo ahorita les envío una diapositiva, HDL, SL, BDL, DSL, RSI, que es uno de los elementos que, digamos que configuraciones ahí que vamos a ir sabiendo. Todo esto ya tiene que ver con el desarrollo de las redes, tanto WAN, LAN, que ya ahí básicamente lo hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces ya vamos
a trabajar en esa parte de definiciones, y hacia final de semana, el día jueves, viernes, definiremos como la práctica final que va a ser enfocado hacia la parte de firewalls. Hay varios firewalls ahí que podemos, hasta hay unos personales y eso, entonces, como para que más o menos se hagan una idea de cómo puede funcionar. Cerrando ahí como el resumen de todas estas sesiones que hemos hecho, digamos que lo importante es empezar a ver cómo se configuran todos estos elementos, cómo se configuran todos estos diferentes elementos y cómo se comportan, cómo funciona acá la topología, el modelo OSI, que digamos que a veces queda muy teórico, pero básicamente al comprender cómo, por ejemplo, funciona Tor, estamos entendiendo uno de los principios digamos que del modelo OSI, al verlo de Wireshark, estamos comprendiendo cómo funciona eso. Cuando utilizamos Nmap, estamos explorando las topologías de las redes. Cuando estamos viendo Nmap, también podemos los filtros de los firewall. Entonces, desde la práctica también, y hay muchas herramientas más. Estas son las más populares, y les comentaba que muchas de las herramientas pagas son basadas en eso, pero ya tienen como opciones más avanzadas en el sentido en el proceso de análisis que podemos desarrollar. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar por estas definiciones y ya ahorita vamos retroalimentando. Entonces vamos a la diapositiva. Una, dos, tres, cuatro, falta una. ¿Cuál era la otra que faltaba? Eran 5. Esta es la otra. Ah, sí, está. Les envió el WhatsApp. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la definición de cada uno de estos elementos. 10 minuticos y ya vamos a retroalimentar y vamos analizando cada una de esas, a ver de qué trata y cómo nos afecta ahí los procesos de transmisión, ¿vale? Les envío el WhatsApp. ¿Van leyendo? ¿Van creando su diapositiva de una vez? Entonces sería SL, HSL, SSL, VDSL y el REDSI. Son esas conexiones REDSI.
Entonces estamos buscando las definiciones, poniéndolas ahí en una diapositiva y ahorita ya retroalimentamos.